Gloria al Señor. Seguimos hoy entonces con nuestra serie de sermones expositivos en la carta a los Efesios. Eso ya tiene que hacerse tradición, ojos puestos en el texto. Esa es la frase que quiero que sueñen con ella. Ojos puestos en el texto. Abran vuestras Biblias. Acompáñenme entonces a beber de ese hidrante de gracia que es la palabra de Dios. Bajo el título La salvación no se alcanza por mérito, se recibe por gracia. Trataré entonces hoy de cubrir los primeros 10 versículos del capítulo 2. Haré mi mejor esfuerzo, no sé si lograré, pero bueno, sea como sea, que el Señor nos pueda iluminar para que podamos disfrutar de esa gracia mayor, de esas riquezas infinitas, abundantes que Él nos otorga en Cristo Jesús. Sinclair Ferguson, que es un conocido pastor y teólogo, también escritor de muchos libros, él ha popularizado un término, una idea, que es la gramática del Evangelio. Como él mismo explica, el Evangelio a través de la Biblia se expresa en dos modos. Un modo indicativo, que es el que indica, apunta, dirige nuestros ojos a lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros y en nosotros. Y un modo imperativo, que es esas ordenanzas, esos mandamientos, que una vez entendamos el Evangelio, una vez nuestros corazones son cautivados por Dios a través del Evangelio y lo amamos, entonces a través del mismo Evangelio el Señor nos instruye a obedecerle, a llevar frutos dignos de arrepentimiento, a ser imitadores de Dios como hijos amados. Una cosa viene antes de la otra. Primero, nuestra condición caída, la gloria de Dios, su bondad, su misericordia, su justicia, son revelados a través del Evangelio, y después entonces se nos manda a vivir encarnando esas implicaciones que emanan del Evangelio. Esta es la gramática del Evangelio en palabras de Sinclair Ferguson. Quiero, antes de nada, tratar de con ustedes constatar que así es. Y eso lo estamos viendo, lo hemos estado viendo a través de Efesios hasta ahora. Así que pido el favor a los miembros de la iglesia que se pueden acercar a los visitantes si se pierden con el texto bíblico, que los ayuden a encontrar los pasajes y a seguir la lectura con nosotros. Y volvamos entonces al capítulo 1, al versículo 3, donde empezamos entonces a ver el despliegue de la gloria, de la bondad de Dios, recordando que por cuestión de facilidad de la lectura uso la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. Es palabra de Dios igual, simplemente uso un lenguaje que es más asequible. Versículo 3 entonces, capítulo 1. Bueno, déjame frenar. Estamos tratando de ver la gramática del Evangelio. Dios, a través del Evangelio, indicándonos, mostrándonos primeramente su gloria, su gracia, su belleza, a través del Evangelio y nuestra condición frente a tamaña gloria. Versículo 3 entonces vemos, pueden con los ojos vuestros puestos sobre el texto, como Dios el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través de Jesucristo. Él es el agente activo, nosotros los beneficiarios. Versículo 4, Dios también nos escoge desde antes de la fundación, de la creación del mundo. Una vez más es Dios moviéndose hacia nosotros, la Escritura indicando lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Versículo 5, en amor Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, y esto conforme a su buena voluntad, a su deseo, porque le plació. Versículo 6, gratuitamente Dios Padre ha impartido su gracia, su favor salvífico sobre nosotros, mediante, a través, por medio de Jesucristo, el amado. Versículo 7,
A través del sacrificio, de la entrega total de Jesucristo, Dios Padre nos redime, nos hace libres, nos toma para sí. Además de hacernos libres de la esclavitud del diablo, al diablo y al pecado, también gracias a la muerte sustitutiva de Jesucristo en nuestro lugar, Dios Padre perdona nuestros pecados. Todo eso Dios lo hace, Dios lo lleva a cabo según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Versículos 8 y 9, Dios Padre nos da a conocer el misterio de su voluntad, el misterio del Evangelio. Versículo 10, todo esto Dios Padre lo hace con el propósito de someter todas las cosas a Jesucristo. Versículo 11, por la voluntad de Dios Padre, a través de Jesucristo, recibimos el privilegio de ser herencia de Dios. Este versículo lo he explicado mejor en el 6º sermón de esta serie, porque tiene lo suyo también. Versículo 12, teniendo a los primeros creyentes en mente, Pablo entonces afirma que Dios ha hecho todo esto con la finalidad de que estos existieran para el gran privilegio de ser conductos del despliegue de la gloria divina, y por lo cual alaban a Dios. Y el versículo 13 y 14, ahora, con los demás creyentes en mente, Pablo afirma que estos son salvos al escuchar y creer el Evangelio. Además, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Han visto cómo el texto todo el tiempo indica a Dios como el agente activo que viene hacia nosotros con gracia, con misericordia y con amor para salvarnos, para rescatarnos? Y nosotros somos realmente pasivos en el texto, simplemente recibimos lo que Dios otorga. Ese es el modo indicativo del Evangelio. También en la siguiente sección, en la cual Pablo ora por sus lectores, nosotros podemos observar este mismo sistema. También Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a través de su oración y de lo que afirma en esta oración, podemos notar cómo Dios sigue direccionando nuestros ojos a Él, fuera de nosotros, hacia Él. Vamos a leer entonces, versículo 17, ojos puestos en el texto. Pablo entonces pide a Dios que Dios ilumine de luz, de sabiduría, de revelación espiritual, para que sus lectores, y eso incluye nosotros, recibamos un mayor conocimiento, un conocimiento más pleno acerca de quién es Dios. Versículo 18, siguiendo la misma línea de raciocinio, ruega al Padre de gloria que ilumine a sus destinatarios para que puedan entender cuál es la esperanza que tienen al ser llamados por Dios. Finalmente, versículos 19 al 23, que fue lo último que hemos estado lidiando hasta ahora en Efesios. En estos versículos encontramos un torrente de afirmaciones que nos indican la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales. Estos versículos nos indican categóricamente que Dios Padre ejerce su poder llevándonos a la fe y uniéndonos inseparablemente a Jesús. Esta es la gramática del Evangelio, es el lenguaje del Evangelio, es como Dios comunica el Evangelio a nosotros. El pasaje del que nosotros nos ocuparemos hoy, vamos a seguir viendo cómo Dios nos invita a través de la Escritura a contemplar la belleza suya, de su gloria, de su salvación, la gloriosa y misericordiosa gracia de Dios. Así que sin más, después de ese breve repaso, les invito que sigamos ahí en Efesios y vamos a estar entonces meditando los versículos que van del 1 al 10. Es importante que nosotros nos acerquemos a la Biblia con la perspectiva bien enfocada,
Porque nuestra tendencia, nosotros somos tendenciosos al legalismo, a tratar de lograr las cosas en nuestra fuerza, a saltar directamente a cuál es mi papel en todo esto. Pero hermanos, Dios no quiere que mires tu papel en todo eso todavía. Quiere que te fijes en Él. Por eso quise aclarar, quise llamar la atención, quise repasar cómo Dios ha ido hasta el momento indicándonos, mostrándonos lo que Él hace por nosotros, porque quiere que sigamos viendo lo que Él hace por nosotros. Capítulo 2, versículo 1, entonces, y Él, Dios, agente activo de todo el texto hasta el momento, no dejó de hablar, sigue hablando de lo mismo, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Recordemos también que esta carta está escrita a creyentes, a la iglesia. Por lo tanto, les dio vida a ustedes, apunta directamente a creyentes verdaderos, a cristianos, a personas que ya han nacido de nuevo. Esa expresión debe ser entendida de forma exclusiva a la iglesia. Directamente entonces podemos deducir que hay, digamos, dos grandes grupos de personas en este planeta: los que están muertos en sus delitos y pecados y los que han recibido vida eterna por el poder de Dios Padre a través del Señor Jesucristo. No sé si han visto la serie Walking Dead, que va de zombies y apocalipsis mundial y tal, una de mis series favoritas. Me encanta. Y esa serie me fascina por varias razones, pero es una ilustración fantástica de lo que las Escrituras nos va a describir ahora mismo. Son seres humanos que están infectados por un mal que los carcome, los lleva a la muerte, pero aún en muerte ellos siguen caminando y actuando movidos por los instintos más básicos: comer, comer, comer y comer, todo ser vivo que se le pare por delante. Esto es justamente lo que el texto nos va a describir. Aparte de Jesucristo, toda persona sobre la faz de la tierra está muerta en sus delitos y pecados. Y como leeremos más adelante, su vida es definida justamente por atender a esos deseos pecaminosos, a esos deseos destructivos, rebeldes contra Dios. Vamos a cuestionarnos entonces para tratar de entender la figura. ¿Será que esa expresión que les dio vida en sus delitos, les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, se refiere a la vida orgánica, natural, la misma vida que recibe un embrión cuando es engendrado en el útero materno? Obviamente que no, porque el embrión, cuando es engendrado en el útero materno, sus días están contados, él camina hacia la muerte, es así. Llegará un día que morirá, como todo ser que nace en ese planeta, ¿verdad? Obviamente, el lenguaje, lo que se nos quiere comunicar a través del uso de esa expresión, nos dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, apunta al estado espiritual. Obvia también, según las Escrituras, estado que finalmente lleva a la muerte natural, a la muerte física. Esa palabra muerte en griego, necros, es muy usada todavía a día de hoy. Tenemos, por ejemplo, en una ciudad en Egipto, la necrópolis, que es la ciudad de los muertos. También tenemos palabras como necroterio del portugués, que es una morgue, o necrosis, que es la degeneración del tejido por la muerte de las células. También tenemos necropsia, que es el examen que se hace a un cadáver, a un féretro. Es esta palabra rodeada de un aire sombrío, lúgubre, que Dios inspira al apóstol Pablo para poner como imagen de toda aquella persona aparte de Cristo. Podría haber escogido enfermos, cojos, limitados, pero escoge muertos. La pregunta que yo hago es: ¿qué hacen los muertos aparte de oler mal y pudrirse? Sin embargo, la vida que cualquier persona al creer en Cristo recibe es la vida eterna, la vida que excede, que traspasa, que transciende este estado caído y limitado. Como dice Colosenses 3:4, el mismo apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas: cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria.
Hay una esperanza de vida eterna para aquellos que están unidos a Cristo Jesús, que son vivificados por el mismo tipo de poder que resucita a Cristo de los muertos, exalta a Cristo sobre todas las cosas, lo glorifica y lo sienta a la diestra del Padre. Ese mismo Dios que ejerció ese poder magnífico sobre Jesucristo es el mismo Dios que nos da vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hermanos, fíjense, un muerto, como dije antes, es incapaz de hacer nada por sí mismo. Esa es la imagen que la Biblia nos está indicando acerca de la condición humana. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Un muerto necesita que el dador de la vida le infunda aliento de vida. Y es lo que vemos en el texto. Está describiendo todavía lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. En palabras del mismo Dios encarnado, Jesucristo, Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El autor ahora indica, digamos así, que las causas de la muerte. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Ambas palabras combinadas nos confieren un mayor peso, un mayor colorario a la idea que Dios quiere que entendamos. Las palabras que se traducen como delito y pecado son dos palabras distintas en griego. Una implica el caerse, el resbalar y el seguir resbalándose, delitos. Y la otra, que es amartía, que es pecado, tiene demasiadas posibles traducciones, pero la central, la común, la que vemos a lo largo de las Escrituras es errar el blanco. Una flecha es disparada hacia la diana y se desvía de su trayectoria. Eso es pecado. Básicamente, las dos palabras combinadas lo que nos quieren indicar es que ese estado muerto es un estado totalmente rendido al pecado, totalmente rendido al mal, totalmente a merced de toda vileza del ser humano. Están muertos, pudriéndose en sus delitos y pecados. No pueden hacer nada por sí mismos. Total rendición al mal. Ese es el estado de toda persona aparte de Jesucristo. Aún aquí entre nosotros, si hay alguno que no ha recibido vida eterna en Cristo Jesús, puedes estar haciendo tu vida, levantándose cada día, trabajando y haciendo una infinitud de cosas. Estás muerto en tus delitos y pecados y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Sigue el autor, versículo 2. Muertos en sus delitos y pecados, está describiendo el estado anterior de todo creyente, los cuales anduvieron en otro tiempo. Ese estado de muerte espiritual es el pasado de todo creyente. Ese estado de impotencia frente al pecado es el pasado de todo creyente. Por eso es una incongruencia la frase creyente carnal, ¿verdad? Creyente carnal, es como un unicornio, ¿no? Es un bicho mitológico. Un creyente carnal. Cogen las escrituras, la tuercen y dicen de ella lo que quieren. No puede haber un vivo muerto, por lo menos un vivo que haya recibido la vida que Dios da. No puede haber una persona que ha sido liberada del poder y del dominio del pecado y de la muerte, sin embargo, sigue atada al dominio del pecado y de la muerte. Son incongruencias. Dios nos ha dado el poder que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, poder el cual nos da vida y nos libera del poder del dominio del pecado. Y hermanos, eso para nosotros debe ser, por un lado, una reprensión y por otro lado, ánimo. Luchas con el pecado, tienes el poder que resucitó a Cristo a tu alcance. Úsalo. Y no estoy hablando de artes mágicas. Estoy hablando, ve a Dios y dile: Señor, estoy luchando con esto. Vivifícame por el poder que también resucitó a Cristo de entre los muertos y líbrame de este mal. Lucha contra el pecado, hermano. Esfuérzate en la gracia. Hay poder en Cristo Jesús, poder que ha puesto sobre nosotros, en nosotros. Por otro lado, es, como dije, también esperanza.
No luchas solo, no tienes que luchar en tus fuerzas. El Espíritu de Dios que vivificó a Cristo de entre los muertos habita en ti si eres un verdadero creyente y está obrando en ti, conformándote a la imagen del Hijo de Dios cada día. No luchamos solos, tenemos al Dios eterno en nosotros. Esa es la realidad pasada de todo creyente, el andar en el pecado, rendido, el vivir en muerte. Pero es la realidad, como dije antes, de todo aquel que no está en Cristo. Sigue el texto. Los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, que también se puede traducir como según el curso de esta era. Y esto nos indica y se aplica a toda la raza humana que vive en esta era caída. La corriente de este mundo, como dije, también se puede traducir como el curso de esta era, se refiere al estado que todo ser humano, desde Adán y Eva, desde la caída, han vivido, naciendo y muriendo, rendidos al pecado. Un tiempo donde reina el mal, un tiempo donde toda persona desde su niñez es rebelde contra Dios, totalmente depravados, corruptos por sus pecados. Nosotros los cristianos también éramos así. Vivíamos totalmente rendidos, entregados a nuestros pecados. Vivíamos, andábamos, éramos guiados por la misma corriente, el mismo curso que ha arrastrado a toda la raza humana desde la caída, esa marea de muerte que nos arrastra. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron. Todos están muertos en sus delitos y pecados, a no ser por la gracia salvífica de Dios Padre que se nos otorga en Jesucristo. Hermanos, no hay acepción de personas, como leía nuestro hermano al principio. Da igual si eres mujer o hombre, negro, blanco, rico, pobre, niño, anciano. Da igual tu ideología política, tu nacionalidad. Esos son estupideces. A los ojos del Dios soberano, Rey de toda la creación, o tú estás muerto en tus delitos y pecados, o tienes vida en Cristo Jesús. Da igual. No hay acepción de personas. ¿Dónde está la jactancia entonces? Porque a veces nos creemos superiores a los que están en la calle entregados a sus delitos y pecados. Si nosotros tenemos vida por gracia, pura gracia, pura gracia, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia entre nosotros? Porque uno entiende quizás un poco más la Escritura, o uno quizás ora más que el otro, o uno lleva más tiempo en los caminos del Señor que el otro. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está en el texto algo que apunta a méritos nuestros? Miren al texto y busquen a ver dónde algo de todo esto apunta a tus logros. Nada. Gracia sobre gracia. ¿Dónde está la jactancia? Sin Jesús eres un desgraciado. Sin Jesús éramos unos desgraciados. Pero en Cristo Jesús somos todos infinitamente agraciados por toda la eternidad. Sin Jesús, todo ser humano es arrastrado por su maldad, rendido al pecado, yendo de mal a peor. Pero en Cristo Jesús da igual tus pecados pasados, presentes y futuros. En Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna. Sigue el texto. Según la corriente de este mundo, conforme, está describiendo, ¿no?, el curso. Está describiendo el desarrollo de la existencia de una persona sin Cristo Jesús. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe de la potestad del aire obviamente es Satanás. Una mejor manera de entender el texto, aunque sería una traducción un poco compleja, sería según conforme bajo la guía del gobernador
de la dimensión espiritual que está por encima de esta dimensión material que nosotros percibimos. Es decir, Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, en el sentido que él gobierna a todos aquellos que están alejados de Dios, que están muertos en sus delitos y pecados. Esas personas no solamente están rendidas a sus pecados, sino que también están esclavizadas a Satanás. Creen que son hijos de Dios, creen que porque a lo mejor dan limosna a los pobres, que quizás no son unos borrachos empedernidos, que quizás esto o aquello otro, creen que por estas razones son hijos de Dios, pero no, son hijos del diablo, esclavizados a Satanás. Este es el Dios de este siglo, este es el Señor de todo aquel que es rebelde contra Dios. Este es el que opera, dice el texto, de forma activa, de forma constante en los hijos de desobediencia. Es decir, aquellos que al igual que Adán y Eva viven desobedeciendo y desafiando la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Estos son los hijos de desobediencia. Hermanos, cuando evangelicemos, tratemos de dejar muy claro la condición de las personas. El pecado no es cosa pequeña. La condición humana no es algo esperanzador. No es así que está transmitiendo el texto. Nos está indicando que no solamente están muertos en sus delitos y pecados, lo cual ya debería quitar toda esperanza, sino que además de esto, quien está ahí velando por su tumba es el diablo, eso es suyo. Hay tres imágenes que podemos considerar que nos pueden ayudar a entender un poco cómo es esto. Síganme y monten una película en vuestras mentes. Imagínate un hombre sano, fuerte, pero a la deriva. Se hundió su embarcación y le está subiendo un trozo de madera en alta mar. Su esperanza es que aparezca un barco, le lance esos aros salvavidas, ¿verdad?, que están colgados alrededor de los barcos, al cual él se aferrará con todas sus fuerzas en la esperanza que le jalen y lo metan dentro del barco, sano y salvo. Consideren esa imagen, miren al texto. ¿Es esta la realidad que describe el texto? De una persona sana y salva, fuerte, pero que está a la deriva. ¿Verdad que no es esa la imagen? Otra imagen podría, y se suele ofrecer, un moribundo en su lecho, en el hospital, enfermo, no puede abrir sus ojos, no puede moverse, pero puede escuchar, puede entender y tiene fuerza suficiente para atender a los enfermeros y enfermeras cuando le digan, abra la boca, te voy a dar la medicina. Recibe la medicina, tiene fuerza suficiente para ingerirla, hay vida suficiente en su cuerpo para que pueda procesar y asimilar el medicamento y se recuperará y se levantará y se irá del hospital con sus propias piernas. Esa es la idea que está transmitiendo el texto, de una persona muy enferma, pero que está viva, pero muy enferma, muy limitada, pero no totalmente limitada. ¿Es esta la idea que transmite el texto? No. La idea que nos está transmitiendo el texto es que toda persona es un cadáver hundido en el fondo del mar, putrefacto, sin esperanza, sin vida, sin nada, rendido totalmente al peso de todos sus pecados que le envuelven y le toman. Esa es la idea del texto. Solo estoy tratando de ayudarlas a entender el peso de la palabra que Dios inspira al apóstol Pablo a usar. Muertos en sus delitos y pecados, según la corriente, el movimiento de este mundo caído, esclavizados bajo el mando de Satanás. Esta es la realidad de cualquier persona sin Cristo Jesús. La salvación es un milagro de Dios, no es poca cosa. Versículo 3. Otra vez el autor vuelve a apuntarnos el dedo a nosotros los creyentes, como tratando de recordarnos quiénes éramos, en dónde estábamos, para que realmente podamos saborear o quizás recordar una vez más, considerar la grandeza de esa salvación. Entre ellos, ese mar de cadáveres, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos.
en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, el estado natural de cada ser humano aparte de Cristo. Esa persona no tiene que hacer nada, salvo nacer en este mundo. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Si la primera parte de Efesios nos muestra las alturas de la gracia, la belleza de la gloria, el resplandor de la belleza de Dios, esa segunda parte nos muestra los abismos oscuros de la miseria humana. Nos indica Dios y ahora nos apunta hacia nosotros y todo ser humano aparte de Cristo. Nos muestra desde dónde Dios extendió a sacarnos. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, nuestro estado pasado. Este es el estado pasado de todo creyente, el estado actual de todo incrédulo. Y hermanos, eso es una realidad que la palabra de Dios apunta y la experiencia corrobora. Esa expresión, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, apunta en dos direcciones. Primero, el uso de las palabras apunta directamente a todo pecado de índole moral. Es decir, esas personas estaban simplemente guiadas y respondiendo a su lujuria, su lascivia, su sensualidad, su inmoralidad, sin frenos, desenfrenados, libertinos. Pero no solamente los impulsos de su carne, como si de animales irracionales estuviéramos hablando, también apunta a la mente, aún su capacidad de raciocinio está comprometida por el pecado. No hay ninguna esfera del ser humano que no esté corrompida por la vileza del pecado. Su carne, sus deseos y aún su mente corruptos por el pecado. Su totalidad entregada al pecado. Y no es eso la realidad que podemos ver todos los días. Piensen en vuestro entorno. Piensen en ustedes cuando no eran cristianos. Nuestras conversaciones, nuestra ropa, el uso del dinero, del tiempo, nuestro entretenimiento, todo giraba alrededor de la inmoralidad. Los chistes, tus amistades, todo girando alrededor de la inmoralidad, manipulación, engaño, infidelidad. Los inconversos, las personas sin Cristo Jesús, y aún nosotros, antes de haber recibido vida, vivíamos usando a otros y siendo usados por simplemente satisfacer esos deseos miserables de la carne. Ejercíamos nuestro raciocinio, inventores de males, como dice la Escritura, para buscar nuevas maneras de expresar esa vileza, esa inmoralidad. Esto éramos nosotros. Y estos son aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Yo me canso, me harto y a veces en el trabajo llamo la atención a eso. No pueden hacer un chiste que no tenga implicaciones sexuales. No pueden hacer un comentario que finalmente no termine ahí. Sus expectativas, su trabajo, el uso de su dinero, todo continuamente anclado a diferentes niveles de inmoralidad sexual. Su mente, sus habilidades, todo centrado en ello. Su vocabulario es definido por la inmoralidad sexual. Todos arrastrados por su lujuria. Vamos a juntar esas piezas del rompecabezas, muertos en sus delitos y pecados, totalmente rendidos a su condición caída. Según atados, sometidos al gobierno de Satanás, al igual que todo el resto de la humanidad caída. Viviendo un estilo de vida totalmente entregado en respuesta a sus deseos y pasiones, a todo tipo de inmoralidad. ¿Cuál es el resultado? Son hijos de ira. Esas son características de los hijos de ira. Si por un lado se les llama hijos de desobediencia, es decir, reproducen la misma desobediencia desde la caída y son herederos de todas las consecuencias de esa desobediencia, ahora clasifica como hijos de ira.
viven, son engendrados bajo la ira divina y son herederos también de la ira divina. ¿Qué esperanza hay para aquellos que no están en Cristo Jesús? Sino una terrible expectación, horrible expectación de juicio y fuego consumidor, dice las Escrituras. ¿Ven el cuadro desesperador que está pintando la Escritura de aquellas personas que no están en Cristo Jesús? No consideremos menos de lo que dice la Escritura. No tratemos de predicar a otros mostrando una imagen que no es fiel a lo que muestran las Escrituras. Y hermanos, no pensemos que nosotros no somos así, o mejor, no fuimos así. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Salvo la gracia de Dios, hermanos. ¿Qué somos? Imagínense una vez más un gobernante. Imagínense que ustedes son gobernantes de un reino. Son los soberanos sobre un dominio entero. Ustedes han jurado proteger a los ciudadanos que están bajo vuestro cuidado, vuestro dominio. Ustedes proveen para ellos, ustedes los cuidan, etcétera, etcétera. Ustedes son unos gobernantes muy buenos, pero escuchan que por allá hay un grupito de rebeldes que están envenenando los ríos, cortando los árboles, matando los animales, matándose unos a otros, robando, mintiendo, engañando y blasfemando contra tu honor. Pero bueno, es un grupito, déjalos ahí. Te enteras que están matando aún a los soldados que juramentaron sus vidas a proteger al reino y a ti mismo. La turba crece. Un día escuchas que ya esa turba enfurecida es una multitud que está a las puertas de tu castillo y están jurando que van a entrar, van a matar a todo el mundo, a ti y a los demás. La pregunta que yo les hago es, ¿qué harían ustedes? ¿Se esconderían en el castillo esperando que esa gente por arte de magia, yo qué sé, cambiaran de idea y trataran de vivir de una manera correcta, tratando de reconstruir lo que destruyeron, resarcir a aquellos que robaron? ¿O ustedes se levantarían en armas y harían lo que es justo? Respóndanse a ustedes mismos, ¿qué es lo justo hacer a esas personas? Perseguirlos, juzgarlos y condenarlos hasta el último. Eso es lo justo y lo debido. Y aquí está lo sorprendente de este texto. Dios es el supremo Rey del universo, legislador y Señor de toda creación. Nosotros somos esa turba rebelde que nos hemos levantado en armas contra ese bondadoso Rey que ha creado los cielos y la tierra. Nosotros los cristianos fuimos parte de esa multitud. Los demás que no son cristianos son partes de esa multitud. Pero ¿cómo responde Dios a estos rebeldes? Una vez más, Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos indica cómo Dios responde a nuestra miseria. Y esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de la carta, hermanos. Como Jonathan Edwards dijo, tú no aportas nada a la salvación salvo el pecado que la hace necesaria. Y esto hemos estado viendo en el texto. Versículo 7 del capítulo 1, si quieren fijar vuestros ojos, bueno, si quieren no, deben. Fíjense. Esto dice que Dios nos redime. Recibimos redención, es decir, somos rescatados por precio, un precio que pagó Jesucristo, precio de sangre, muriendo en nuestro lugar, justamente ¿por qué? Porque merecíamos la muerte. Porque merece la muerte todo ser humano, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, aun mereciendo la muerte, somos liberados de las cadenas con las que nosotros deliberadamente nos esclavizamos, porque todo aquel que peca, esclavo es del pecado, pero nadie me obliga a pecar, yo peco porque quiero. Somos libres, además somos perdonados de nuestros pecados. La única imagen activa que hay en el texto acerca de nosotros es de maldad y vileza. Pecamos y somos perdonados de nuestros pecados. Jesucristo sufre la muerte que nosotros deberíamos sufrir para que nosotros recibiéramos la vida suya que nosotros jamás podríamos lograr. Vida también que tampoco podremos perder, porque es la vida eterna que solo Dios da. Versículo 13 nos dice que fuimos salvos al escuchar y creer el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Solo un perdido necesita ser salvo.
Solo una persona que está en peligro necesita ser rescatado y cuidado. Y esta palabra salvación expresa justamente eso. Dios se mueve en respuesta a nuestra condición, una condición de perdición, y nos salva. Versículo 18. Si no es porque Dios el Padre ejerce tamaño poder, nadie creería eficazmente. El texto dice que es el mismo poder que resucita a Cristo entre los muertos, lo glorifica y lo exalta, es el poder que nos hace creer. Sin ese poder transformador, regenerador de Dios, ¿qué seríamos entonces? Empedernidos y endurecidos, ateos. Cínicos, rechazando toda evidencia que desde el cielo Dios revela a través de su creación y a través de su palabra. Creemos por la fuerza, la eficacia del poder de Dios. Ese mismo poder que también la Biblia expresa, que también nos glorificará con Cristo Jesús. Hermanos, como hemos leído hoy, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Todo lo que se refiere a nosotros en este texto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, nos muestra esa imagen de plena dependencia, total desesperación aparte de Jesucristo. Como hemos podido ver en este capítulo 2 hasta ahora, el ser humano aparte de Cristo tiene una existencia vacía, está muerto, está rendido al pecado, está sometido al gobierno de Satanás y activamente se entrega a una mente depravada, entregada a todo tipo de inmoralidad, siendo entonces clasificados como hijos de desobediencia e hijos de ira. Volvamos a nuestro capítulo 2 donde estamos, versículo 4. ¿Qué nos indica el texto ahora? Porque nos sigue indicando, estamos en el modo indicativo, recuerden, ¿no? La gramática del Evangelio nos sigue mostrando quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo actuamos hacia Dios y cómo Dios responde hacia nosotros. ¿Qué aprendemos del carácter de Dios y su disposición hacia los pecadores? Versículo 4, ojos puestos sobre el texto. Pero Dios. Todavía escuché una frase. Alguien estaba alabando a otra persona, tú eres esto, pero... Y alguien dijo, todo lo que viene antes de un pero no sirve de nada, ¿verdad? No tiene peso ninguno. La Biblia dice que cada creyente era un total desastre. Esta es la misma realidad de toda persona aparte de Cristo. Pero Dios. En esta expresión encontramos este contraste. En el lenguaje del cine, eso sería el plot twist, el cambio, el giro de guión. Es un cambio inesperado que cambia toda la trama y afecta a todos los personajes involucrados en esta trama. Aunque todo ser humano, aparte de Jesucristo, está muerto en sus delitos y pecados, y eso mismo éramos nosotros, pero Dios. Y aquí el glorioso contraste, hermanos, entre quiénes somos y quién es Dios. ¿Qué hacemos contra Dios y lo que Él hace en respuesta? Este contraste nos indica, nos dirige, lleva nuestra atención al Dios que salva, por pura misericordiosa gracia. Deleítense en lo que dice el texto. Pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Pastor Miguel Núñez tiene una serie de enseñanzas utilizando el libro de Efesios, y él pone un ejemplo que nos ayuda a entender bastante bien esto. Imagínense un padre que ha instruido a su hijo que no debe fumar, un niño, y un día descubre a ese niño fumando, lo agarra por el brazo, se lo lleva a la casa,
lo sienta y le dice, pero ¿qué te he dicho yo? Yo no te he dicho, no te he advertido que no deberías fumar, de lo que te pasaría si fumas. Y el niño con una mirada altiva mira al padre y dice, sí, me lo has dicho. Un corazón totalmente endurecido, sin ningún arrepentimiento. Entonces el padre le dice, yo te advertí de las consecuencias, yo te dije lo que te iba a hacer si te pillaba haciendo esto. Y el niño dice, sí, yo me las aguanto. El padre dice, tú mereces 3 correazos. Lo agarra, lo levanta y le da 2 correazos. Luego toma el niño, dice, vístete, vamos a salir. El niño se alista, mete el coche con el padre le lleva a una heladería. Le dice, escoge el helado que más te guste. El niño perplejo, ¿cómo? Sí, escoge el helado que más te guste. El niño escoge el helado que más le gusta. El padre y el hijo se sientan a comer helado. El niño está deleitándose en el helado. Está flipando en color y diciendo, ay, mi madre, ¿con qué me va a salir este? Entonces el padre le mira a los ojos y le dice, ¿te acuerdas cuál era la sentencia, la consecuencia por tu rebeldía? 3 correazos. Te di 2 correazos. Eso es misericordia. Eso es no darte lo que tú mereces. Y en lugar de dejarte castigado en la casa, encerrado en la habitación, te traje a tomar un helado, el que más te gusta. ¿Sabe qué es eso? Gracia. Te estoy dando lo que tú no mereces. Gracia y misericordia, hermanos, nos pintan esa reacción del amor incondicional de Dios hacia nosotros pecadores. Por un lado, nos libra de aquello que merecemos, muerte y condenación eterna. No nos da lo que realmente merecemos. No nos paga según nuestra iniquidad, dice el salmista. Sin embargo, como lejos está el este del oeste, Dios aparta de nosotros nuestros pecados, como dice la Escritura, y nos da gracia. Buscamos muerte y estábamos entregados a la muerte y al pecado, y Él nos da vida. Rebeldes, contrarios a Dios, y Él nos ama. La misericordia puede ser entendida de esta manera. Es la expresión de la bondad de Dios que nos libra de recibir la condena que merecemos. Su gracia, por otro lado, es la expresión de su amor incondicional que nos regala aquello que no merecemos. Esta gracia misericordiosa, esta misericordia llena de gracia, es el regalo inmerecido y contra merecimiento que Dios nos otorga por su gran amor. Esta es la respuesta de Dios a nuestros delitos y pecados. Misericordia infinita, gracia sublime, amor incondicional. Hermanos, no estoy tratando simplemente de pintar la cosa bonita y filosofar. Es lo que dice el texto. Qué pobre y mezquina es la visión de aquellos que creen que la salvación es el resultado de mis logros. Qué miserable y blasfema es la creencia de que un ser humano puede alcanzar gloria, inmortalidad, honor y vida eterna, el favor de Dios por hacer buenas obras. Qué triste, hermano. Y fuimos nosotros muchos de los que creían en su tiempo que sí, Dios salva, pero yo creí y yo busqué y yo entendí. Qué bueno es Dios, ¿no? Que nos libró de ese engaño y nos permite ver la hermosura de su salvación. Cuán contraria a la verdad bíblica es ese tipo de postura. Cuán blasfema es ese tipo de interpretación de las Escrituras. Porque rebaja a Dios, menosprecia el poder que el soberano ejerce para salvarnos, a la vez que exalta al ser humano ignorando la realidad de su estado aparte de Jesucristo. La salvación no se alcanza por mérito, la salvación se recibe por gracia. Sigue el texto, versículo 6. Precioso esto. No basta que nos haya dado vida. No basta que nos haya perdonado los pecados. Y con Él nos resucitó, nos dio vida. Y pega un salto tremendo ahora. Recuerden que decía el capítulo 1, ¿dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. ¿Qué significaba eso?
lugar de igualdad, en honor, en gloria al Padre. Recuerden que Cristo fue entregado a la iglesia y que la iglesia fue unida a Cristo como el cuerpo a la cabeza, siendo Cristo la plenitud que llena todas las cosas, pero la iglesia a la vez completando a Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. No hay salvación sin Salvador, no hay vida eterna sin el autor de la vida que murió para darnos vida, no hay esperanza de gloria sin el Cristo que está exaltado en gloria y majestad. Pero nosotros estamos unidos a Él por el poder de Dios, por gracia, no por nuestros méritos. Dios nos da muchísimo más allá de lo que pudiéramos pensar o esperar. Estas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, que le amamos porque Él nos amó primero. Es por el gran amor con que Dios nos ha amado, que Dios no se limita a rescatarnos de la muerte, a librarnos de las ataduras del pecado, del dominio de Satanás. Dios nos asegura que estamos unidos a Cristo y estaremos unidos a Cristo por la eternidad. Hermano, ¿qué certeza de salvación nos está transmitiendo la palabra de Dios? Es como si Dios estuviera empilando y empilando razones para que tú estés seguro que tu salvación no es por tus méritos, es por los méritos de Cristo, y que tu salvación es irrevocable. Si eres un verdadero cristiano, que pasarán cielo y tierra, pero la palabra del Señor llamándote de muerte a vida no pasará, y tú resucitarás. Aunque mueras, un día resucitarás en gloria para reinar en gloria eternamente con Cristo. Esa imagen preciosa de un Dios soberano salvando a viles pecadores quiere vaciarnos de cualquier esperanza en el ser humano, pero llenarnos de toda esperanza en Cristo Jesús. Es lo que el texto, es lo que Dios, el soberano creador, quiere, que abramos manos del ancla de las esperanzas muertas nuestras y nos agarremos a la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Pero no termina el texto ahí. El texto sigue dándonos razones para estar seguros que no hay esperanza aparte de Cristo, pero hay infinita esperanza en Cristo. Versículo 7. A fin, Dios hace todo esto con el propósito final, con el objetivo, nos salva, asegura nuestra salvación, de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante, me encanta, Efesios por ese lenguaje que ahora ya nos entra más fácil, ¿no? Es como, wow, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la esperanza de su llamamiento, hermano. Estas son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Nuestra salvación pasada, presente y futura es tan cierta, tan segura, a punto de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla en tiempo pasado. Nos resucitó, amén, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Está hablando de la glorificación futura, pero hay tanta certeza que tú puedes estar seguro. Para Dios es como si ya hubiera ocurrido. Y esto nos da una razón todavía más. Es el medio por el cual Dios ha decretado revelar su gloria, su bondad a todo el universo. Ese es el tiempo, siglo venidero, es el tiempo anunciado que vimos en los versículos 10, 13 y 20 del capítulo 1. Ese es ese tiempo de gloria donde su reino sempiterno no será removido, donde habitaremos en gloria con Él, reinaremos con Él. Ni la muerte, ni el hambre, ni nada, ninguna de las consecuencias del pecado nos podrán alcanzar. Esa es la esperanza viva, esta es nuestra salvación, esta es nuestra herencia. Eso es lo que Cristo Jesús ha conquistado por nosotros en la cruz y en su resurrección.
Romanos 8, 28 al 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, el mismo lenguaje. A esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Mira esa pregunta. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Cómo responderemos a esa verdad tan magnífica? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo temor cae por tierra. El temor a la vida, el temor a la muerte, el temor a los hombres, el temor al diablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a abusar de vuestra paciencia y trataré de cubrir los últimos 2 versículos. Y no ha terminado, hermano. No ha terminado. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo resume todo. Borra toda duda, cesa toda disputa. La salvación es del Señor. No es por obras, aún la fe que se nos brinda, como hemos podido ver a lo largo de este capítulo, hermanos, es un regalo de Dios. Somos totalmente dependientes del Dios soberano, pero el hecho de que seamos totalmente dependientes, nosotros los creyentes, no es una razón de desesperanza. Para nosotros es una razón de esperanza inigualable. Porque nuestra esperanza está en aquel que tiene todo poder, que hace todas las cosas para la alabanza de su gloria. Nuestra incapacidad no es razón de desespero, sino de pleno gozo y esperanza viva. Porque somos llamados a través de este texto a confiar en Dios, quien nunca cambiará, siempre será fiel, tiene todo el poder y no puede ser vencido. Carecemos de cualquier mérito, de honor, de gloria, pero a Él le sobra. A Él le sobra. Y de su abundancia nos da. Pues de su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es nuestra realidad. Somos hijos amados por Dios, aunque éramos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hijos del diablo, esclavizados al diablo, pero ahora ya no somos hijos de ira y de desobediencia, somos hijos amados que Él ha adoptado para sí. Puedes notar como todos los argumentos, todas las palabras, todas las imágenes que Dios utiliza en esta carta nos llevan a confiar en Él, a esperar solo en Él, a alentarnos solo en Él, a deleitarnos en Él, en su bondad y en su amor incondicional, en su gloriosa gracia, en su fidelidad, en su extraordinario poder, en sus ricas misericordias. Percibes, entiendes, puedes ver cómo Dios quiere desviar tus ojos de tus obras, de tu potencial, de lo que sea que tú quieras completar en la salvación. Quiere mostrar en lugar de eso tu miseria y tu verdadero estado aparte de Cristo, para que entonces puedas contemplar la gloriosa gracia que te otorga en Cristo Jesús. Ves cómo Dios está empeñado en darte más de sí mismo a través de su palabra revelada, cómo quiere conquistar tu corazón, tu confianza, tu adoración. Desiste de cualquier jactancia.
Llegados a ese punto, desiste de cualquier jactancia. Desiste de cualquier esperanza que no sea Cristo. Desiste de cualquier cosa que pase por tu mente, que tú creas que con eso puedes, en el día del juicio final, ese día te vas a presentar ante Dios y con Él te digo, ok, ¿por qué te salvo? ¿Por qué fui una muy buena persona? Vas al infierno. Abraza a Cristo porque en Él hay salvación y vida eterna. Y nosotros, hermanos, qué gloriosa razón para vivir. Fuimos salvos, recibimos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos buscó, nosotros no le buscamos. Dios nos amó, nosotros lo odiábamos. Deleítate en ese Dios de gracia. Deleítate, iglesia. Deleítate, hijo de Dios. Toma tu tiempo, mira el texto una vez más, dirige tu mirada a esto. Prueba, gusta de ese amor incondicional. Regodéate en sus brazos de amor. Todos tus pecados son cubiertos. Todo lo pagó. Dios asegura la vida y gloria eterna. Deleítate, porque la salvación no se alcanza por tus méritos, se recibe por gracia. Y a los que aún están aquí, que no han entregado sus vidas a Cristo, que aún siguen muertos en sus delitos y pecados, Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre de gloria a no ser por medio de Jesucristo. Pero asómbrate, estás muerto en tus delitos y pecados, asómbrate, mereces la ira venidera y el fuego eterno, asómbrate. Pero Dios, asómbrate. No tienes que esforzarte para surcar los cielos y alcanzar a Cristo. Él descendió de los cielos. Él se humilló, Él se hizo como tú, se entregó a muerte y muerte de cruz para darte vida. La salvación no se alcanza por mérito, se recibe por gracia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y terminamos con esto, hermano. Las obras no son necesarias para que seamos salvos, pero si eres salvo tendrás obras. Si has visto la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo, si tu corazón ha sido conquistado por Él, esa gloriosa gracia ha inundado tu ser, su amor ha sido derramado sobre tu vida, has recibido vida, si eres verdaderamente una persona que está viva con ese poder que vivificó a Jesucristo, tendrás obras. Obras estas que son llevadas a cabo por la misma vida que existe en ti. ¿Cómo puedo ser yo una rama atada a un árbol? Yo que sé, la vid, como decía Jesucristo, y de mí nace cualquier otra cosa que no sean uvas. Es una incoherencia. Somos nuevas criaturas, hechos por Dios, creados en Cristo Jesús, para vivir a la luz de tamaña gracia. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Obras que glorifican a Dios, que reflejan su bondad y amor. Como hijos amados somos llamados a imitar a nuestro Padre. Las obras no producen la vida cristiana, pero son fruto de la vida de Cristo en nosotros. Las obras que Dios preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, no fueron hechas para que muertos las practiquen. No fueron hechas para aquellos que están muertos en delitos y pecados, pero son dadas, infundidas, producidas en aquellos que han recibido vida y vida en abundancia. Hermanos, somos hechos para vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Vivamos para la alabanza de la gloria de Dios. La salvación no se alcanza por mérito, se recibe por gracia. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino solo a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Invito a que inclinen sus cabezas, vamos a orar. Mediten, tómate unos segundos, medítate en lo que hemos leído, medítate en lo que hemos cantado, medítate en lo que es la palabra, Dios hablándote hoy te dice.